Vámonos a otros temas. El dengue sigue creciendo en nuestro país y hemos analizado en esta mesa de conversación y de debate varios elementos ligados al tema. Pero quizás uno del que nos hemos ocupado poco es qué hacemos con el dengue una vez que el contagio se ha producido. Está con nosotros el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, y a quien le agradezco, por supuesto, que nos acompañe a esta hora de la mañana. Doctor Cabezas, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Doctor Cabezas, ¿se cura o no se cura el dengue? Bueno, en realidad no hay un tratamiento específico como un antibiótico o un antivirus, como en una neumonía, por ejemplo, es una bacteria, tomas antibióticos, te puedes curar. En este caso lo que hay que hacer es manejarlo para que el paciente no se complique. Entonces, cuando aparecen manifestaciones clínicas, clásicamente aparecen fiebre, dolor de cabeza, dolor de los ojos, retroocular, malestar general. Hay un dolor intenso en los huesos y en los músculos, por eso le llamaban fiebre rompehuesos, y eso uno prácticamente lo tira a la cama. Entonces, para sospechar dengue, debemos ver de que si en nuestro entorno hay otros casos similares o está la presencia del vector, porque hay otras enfermedades que también pueden cursar con fiebre, ¿no? Claro. Como la influenza, el COVID. Pero acá no hay manifestaciones respiratorias, sino hay malestar general, fiebre. Y entonces, en el tercer y cuarto día puede aparecer un problema que en algunas personas aparece, que es los signos de alarma. Esos signos de alarma implican, cuando está bajando la fiebre, uno aparentemente ya está mejor, pero pueden aparecer estos signos de alarma que son el dolor abdominal intenso, dolor, vómitos persistentes, puede haber algo sangrado por la nariz, por la boca, puede haber dolor torácico. En esos casos hay que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud con mayor razón. Mientras tanto, si hay fiebre, malestar, lo que hay que tomar es un antipirético, un analgésico como el paracetamol, bastante líquidos, ver si el paciente está orinando o no, porque la mejor forma de saber si está hidratado es que está orinando y el riñón está funcionando bien, y ir a un establecimiento de salud. Y luego hay que hacer el seguimiento por lo menos 5 o 7 días para ver si no va a haber complicaciones. La mayoría, más del 90%, va a evolucionar bien. De acuerdo. Pero hay grupos de riesgo como los pequeños o los mayores de 60 años que pueden tener complicaciones luego de presentar estos signos de alarma, y con ellos hay que tener mucho más cuidado, como en otras, como en el COVID, ¿no? Estos grupos de riesgo, o que alguien tiene alguna otra enfermedad concomitante como diabetes, hipertensión, otra manifestación crónica. Doctor Cabezas, ¿cómo se presentan esas complicaciones? ¿Qué forma tienen? Ya, como digo, lo primero que hay que estar al tanto, y eso la población debiera conocerlo, es estos signos de alarma que digo, ¿no? El dolor abdominal intenso, que no calma con las hierbitas, con lo que puedan tomar. No hay que automedicarse, porque si no, eso hace que podemos retrasar y el establecimiento de salud. Luego el vómito y el sangrado y el dolor torácico que puede aparecer. Y también en los niños hay somnolencia, irritabilidad. Entonces el tratamiento, como digo, en la casa es bajar la fiebre, hidratarse, y si hay signos de alarma se hospitalizan, y el manejo es con solución salina. Se pone esta solución salina en la vena y lo importante es hacer observación permanente de la presión arterial media, porque la complicación que puede ocurrir si no se hace eso es que el paciente puede ir al shock. Claro. Y el shock significa que la presión arterial se deteriora, se viene abajo, y la presión arterial es la que mantiene la sangre llevando los glóbulos rojos y el oxígeno a los tejidos. De acuerdo. Y cuando deja de ocurrir eso, el paciente puede entrar en shock, y eso sí es una complicación que es complicada. A pesar de los cuidados intensivos, puede no tener una evolución buena. Por eso es importante adelantarse y tratar oportunamente. ¿Qué nos puede decir respecto al uso del ibuprofeno o la aspirina en algunos pacientes que toman estos medicamentos? Sí, es importante saber de que hay medicamentos que aparentemente lo mejoran a uno, y en infecciones virales en general no debiera usarse estos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, por ejemplo, la aspirina. En este caso el dengue,
hay trastornos de la coagulación que pueden estar ahí, que todavía no se hacen Claro. manifiestos, pero al dar estos medicamentos pueden aparecer trastornos hemorrágicos y eso complica la situación. Y otro problema que no debemos hacer es ir a la farmacia y a veces hay indicaciones de inyectables con corticoides. Eso es mucho más grave. Ok, ok. Los corticoides te dan una sensación de mejoría inmediata, pero te bajan el sistema inmunológico. Ok. Y esto sí puede conducir a una mayor severidad del caso. Y eso ha ocurrido con el COVID, está ocurriendo en algunos sitios donde se prescribe estos medicamentos que conscientemente la población debe saber, aun cuando le digan, no deben usar corticoides ni estos antiinflamatorios no esteroideos. De acuerdo, importante esa recomendación, doctor Cabezas. Ahora, una persona que ha sido infectada con el dengue y que es picada nuevamente teniendo la enfermedad por un mosquito que también tiene la infección, ¿complejiza el cuadro? Sí, lo que ocurre es, si ustedes se dan cuenta en las tablas, en los mapas que se publican, hay mayor mortalidad en la costa norte, en la Amazonía, sí, en Ica. Son sitios donde previamente ya ha habido casos de dengue, años anteriores. Entonces lo que pasa es que esta enfermedad es causada por un virus que tiene 4 serotipos. Así como en COVID hay variantes, en este caso hay 4 serotipos. Entonces, si te da el serotipo 1, te protege contra el 1, pero si te da el 2, más bien tu caso no estás protegido y más bien puedes presentar una complicación. Y si te da el 3 o el 4 también. Entonces hay que tener en cuenta de evitar una segunda infección en lo posible. Eso es un factor de riesgo, sobre todo en áreas donde ya circula el virus. En Lima, si bien en el 2005 hubieron algunos brotes y posteriormente, pero han sido focalizados, ahora que tienen más distritos con el problema, hay que tener mayor precaución aún si viene un fenómeno del Niño o en los próximos veranos. Si hay una segunda infección, las personas pueden tener mayor riesgo de presentar cuadros más severos. Y justamente acá hay que centrarnos en cómo controlamos al vector. Claro. Y eso tiene que ver con la disponibilidad de agua. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos, cuidar que en las casas no hayan criaderos, taparlos para evitar que el mosquito se reproduzca ahí. Y también, obviamente, es una determinante social la disponibilidad de agua en la periferia de las ciudades como en Lima, ¿no? De acuerdo. Respecto al acudir a centros de salud, ¿a la primera alarma deberíamos hacerlo o no es necesario? No, yo creo que si uno tiene un fiebre, malestar, de todas maneras uno tiene que ir a un establecimiento del primer nivel de atención. Como digo, más del 90% de los casos se van a autolimitar, pero es importante que el establecimiento de salud esté al tanto de esa persona, que si después presenta signos de alarma, para hacerle un seguimiento adecuado, porque acá el manejo es clínico, ¿no? Porque si no se hace el seguimiento puede haber una complicación y si hay automedicación el tema se puede complicar. Y creo que acá la participación es tanto del personal de salud que está en los establecimientos como el de las familias. Y si hay signos de alarma, sí tiene que ir a un establecimiento de salud donde pueden hacer un manejo más apropiado de estas y evitar la complicación. De acuerdo. Doctor Cabezas, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias por habernos dado estos alcances tan importantes sobre cómo enfrentar el dengue una vez que la enfermedad llegó a nuestras casas o a nuestras familias. Muy buenos días. Buenos días.